Semana Santa, esa semana importante en el culto católico, en el cual se recuerda cómo Jesucristo es arrestado, es enjuiciado y crucificado, que bajo esa religión dice que murió por nuestros pecados. Después de la Semana Santa sigue la Semana de Pascua, en la que estamos iniciando. Mucho se ha hablado y escrito acerca de esta parte religiosa. Sin embargo, ¿te has preguntado qué tan apegado a derecho fue que Jesucristo haya sido crucificado? Tal vez no, tal vez sí. Pero la pregunta va encaminada a analizar un libro que les recomiendo leer si te interesa la ciencia jurídica y si te interesa un poco el cómo se dio el juicio que siguió Jesucristo para terminar en la cruz. Para ello analizaré el día de hoy El proceso de Cristo de Ignacio Burgoa Orihuela. En el prefacio de este libro, Ignacio Burgoa Orihuela nos comenta que en 1968, en un programa de radio, en un Jueves Santo, hablan acerca del proceso de Cristo, cómo hubo demasiadas irregularidades en su enjuiciamiento y crucifixión, y que es hasta 1983 en donde se deciden grabar cápsulas que serían transmitidas año con año en Semana Santa en la Facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero es hasta el año 2000 donde sale a la venta este libro, El proceso de Cristo, en donde Ignacio Burgoa Orihuela, un jurista mexicano, pretende hacer una monografía jurídica sinóptica acerca de si se llevó bien o si se llevó mal el proceso que siguió Jesucristo para terminar crucificado. Una vez que tenemos ese contexto de cómo sale este libro, entramos de lleno en el tema que habla el texto. Nos contextualiza Ignacio Burgoa Orihuela que dadas las circunstancias de tiempo y lugar que se vivió en la crucifixión de Jesucristo, debíamos de entender que tuvo que haber dos juicios separados: un juicio religioso por la comunidad judía y un juicio político ante el Imperio Romano. Recordemos que en esa época ya la antigua Roma ya no era antigua, sino que ya era el Imperio Romano. El Imperio Romano ya había conquistado Judea o Palestina, que es el lugar en donde suceden todos estos hechos. Esta provincia de Palestina, en donde crece Jesús, Nazaret, tiene autonomía para llevar sus propios juicios. Sin embargo, una vez que se decide sentenciar a una persona a la muerte, tenían que corroborarlo con el Estado romano para saber si estaban de acuerdo o no en la decisión que los judíos hayan tomado. Bajo este orden de ideas, analicemos primeramente el primer proceso que tuvo que seguir Jesucristo antes de llevarlo con el Estado romano, que, como recordarán, si saben un poco de la historia de cómo se crucificó a Jesús, el segundo proceso o el segundo juicio que sigue bajo el Estado romano lo decide Poncio Pilato, mientras que antes de llevarlo con Poncio Pilato lo deciden en el Sinarín. El Sinarín es el tribunal de los judíos, que cuando se enjuició a Jesucristo existían 71 jueces o sabios maestros de la ley. Bajo este orden de ideas, vayamos analizando lo que nos comenta Ignacio Burgoa Orihuela acerca del juicio religioso y de la comunidad judía hacia Jesucristo. Nos comenta que dado que ya estaban en Pascua, era irregular que se quisiera sentenciar a una persona, pues era tiempo de festividad. No solo eso, sino que la ley judía prohibía sentenciar o enjuiciar a personas cuando era la noche, cosa que sucede con Jesucristo. Si recordamos un poco el dogma católico, nos dice que en la última cena
Jesucristo es traicionado por Judas Iscariote y lo llevan preso en la madrugada para llevarlo a juicio religioso, es decir, a juicio en la comunidad judía. La ley judía, también nos comenta Ignacio Burgos Orihuela, o llamado el Torah, se componía del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Estos 5 principales o primeros libros de la Biblia eran la ley judía, el Torah. Pero ¿por qué se enjuicia primeramente a Jesucristo? Se le enjuicia de blasfemo y por autonombrarse el Hijo de Dios. Sin embargo, no puede ser enjuiciado en la noche, y otro principio que se viola es que no puede enjuiciarse a puerta cerrada. Era un principio de la ley judía que todos los juicios tenían que ser con el pueblo judío presente para saber qué es lo que se le decía y saber de qué se le acusaba y cómo se defendía. Entonces ya tenemos 2 irregularidades en el proceso judío, que lo enjuician en la noche, lo enjuician a puerta cerrada, y otra parte importantísima es que sí, tenía que ser con el Sinarín, que son los 71 jueces que ya les comentaba. Sin embargo, el juicio tenía que ser en el Gazit. El Gazit es el tribunal en donde se tenía que enjuiciar, y se hace en una casa, cuando ahí no era factible o no era permitido enjuiciarlo. Además, los testigos que presentan los que condenaron a Jesús estaban diciendo tantas falsedades que nunca corroboraron que los que testificaron en contra de Jesucristo hubieran dicho la verdad. Además, a Jesucristo no se le permitió dar testigos. Entonces, ¿cómo se defendía? Otra parte importante del juicio judío es que tenían que durar 3 días los juicios, y se sentencia a Jesucristo en el segundo día, quitándole la oportunidad de preparar su defensa, y el tercer día ser escuchado con toda la comunidad judía. Estos principios, entre otros que se mencionan en este libro, son los que se violan en el proceso judío. Pero uno que resulta realmente impresionante e impactante es la condena que se le hace a Jesucristo, porque 65 jueces del Sinarín votan a favor de la culpabilidad de Jesucristo, de blasfemo, cuando nunca se comprueba que los que testificaron hayan dicho la verdad, y con todas las irregularidades que les mencionaba. Asimismo, hubo 6 votos solamente que se abstuvieron de votar en contra de Jesucristo. Uno de ellos fue Nicodemo. Nicodemo también era un maestro de la ley que se encargó de defender a Jesucristo en este proceso. En este libro hay una disertación de alrededor de 25 páginas en las cuales se cree que pudieron haber consistido los argumentos para la defensa de Jesucristo, señalando todas las irregularidades en el proceso. Sin embargo, esta disertación que se hace en el libro es una cita a otro autor, que además no es algo que sea algo real, sino algo que se inventó el autor citado. Pero algo que sí es verdad es que Nicodemo, uno de los jueces de la ley judía, sí defendió a Jesucristo. Pero bueno, la condena que se le hace a Jesús es la crucifixión, cuando la Torah o la ley judía lo único que contemplaba para estos delitos era el lapidamiento. El lapidamiento era asesinar a la persona a pedradas. Entonces se rompe también el principio de estricta legalidad, porque la ley judía nunca contemplaba como una pena la crucifixión. La muerte sí, pero bajo el lapidamiento. Una vez que vemos que se violentan demasiado el proceso que tuvo que haber seguido en la parte judía Jesucristo, y condenado con una pena que no estaba contemplada por la ley judía, van ahora con el imperio romano para comentarle a Poncio Pilato, que era el pretor o el juez de esa zona, para decirle que lo habían condenado a la crucifixión. Entonces, una vez que llegan, Poncio Pilato es convencido o persuadido por su esposa para que no lo condenen a muerte.
Entonces él trata de excusarse diciendo que él no tiene competencia. Bueno, primero lo cuestiona y él dice, es que él es inocente, yo no lo puedo condenar. De tanta insistencia del pueblo judío, Poncio Pilato decide lavarse las manos y decir, yo soy incompetente para resolver el caso porque él nació en Galilea, así que llévenselo a Herodes. Una vez que se lo llevan a Herodes, Herodes tampoco lo condena, lo regresan a Poncio Pilato y él dice, ¿saben qué? Yo no lo encuentro culpable, para mí es inocente, pero si quieren, yo lo voy a flagelar. Lo flagela y en la flagelación el pueblo judío le grita insistentemente a Poncio Pilato que lo crucifique. Y Poncio Pilato, por no tener un carácter fuerte y decir no, es inocente y no lo voy a crucificar, a él le tiembla la mano porque le dicen que de no crucificarlo, ellos lo iban a acusar con Tiberio, que era en ese entonces el emperador romano. Entonces a él se le ocurre otra manera de salvar a Jesús, que es, bueno, está Barrabás y está Jesucristo, díganme a cuál de los dos, solo voy a liberar a uno. El pueblo judío decide liberar a Barrabás, condenando de esa manera a Poncio Pilato a la crucifixión a Jesucristo. Bajo este proceso romano habría que decir que recordemos que en el proceso judío se condena a Jesucristo por blasfemo y por autonombrarse el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, mientras que para llevarlo a Poncio Pilato lo acusan de delito de sedición, que es atentar contra el Imperio Romano. Pero en ese caso es todavía más preocupante porque ya en el juicio romano nunca existe el delito de sedición cometido por Jesús. Entonces no es que haya habido irregularidades en el proceso como fue en la parte judía, sino que simple y llanamente Jesucristo nunca cometió ningún acto para cometer el delito de sedición. Y es básicamente lo que habla este libro. De verdad, es un libro súper recomendado si te gusta la ciencia jurídica, ya sea que seas estudiante, ya sea que seas abogado, ya sea que te llame la atención, o ya sea que eres católico y te gustaría saber cómo se analiza el proceso de Jesucristo para llevarlo a la cruz. Pero una crítica que yo le hago a este libro, que no es muy fuerte porque al final sí te aporta muchísimo de manera jurídica, es que al principio nos habla Ignacio Burgo Orihuela que él pretende hacerlo meramente jurídico, pero en la parte inicial y en la parte final del libro mete sus ideas católicas. Y yo no estoy en contra del catolicismo ni de la religión, sino que él buscaba hacer un libro completamente jurídico que termina poniéndole algunos aspectos católicos que terminan sesgando la obra. Así que podría decir que este es un libro perfecto para todos aquellos católicos que además estén interesados en el derecho. Pero, como les decía, a lo mejor tú no estás interesado en el derecho, pero sí en la religión católica, o tú no estás interesado en la religión católica, pero sí en el derecho. Todas esas variantes puede haber para que tú decidas a leer el proceso de Cristo. Yo me lo leí en unas 2 horas y media, son 86 páginas. Y pues nada, coméntenme qué les ha parecido el video, ustedes qué opinan de las irregularidades que vivió Jesús para ser crucificado. Si les gustaría más videos como este analizando libros jurídicos, dale like a este video, compártelo con todas aquellas personas que sabes que les va a interesar y suscríbete a mi canal de YouTube o sígueme aquí en Facebook, que eso me ayuda y me motiva demasiado a seguir subiendo estos videos. Ya saben, son libres de comentar si les pareció algo incorrecto, si quieren algún video que yo haga, están en todo su derecho. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.